Ahora vamos a ver el tema 1.17, circuito eléctrico conectado en paralelo. Las características de este circuito son las siguientes. Tenemos una fuente de voltaje y 4 resistencias conectadas en paralelo. La diferencia con el otro circuito que vimos anteriormente es que estas resistencias o cada uno de los elementos pasivos reciben el mismo voltaje, cosa que no sucedía con el anterior circuito, que el voltaje se subdividía en caídas de tensión. En este caso, cada resistencia recibe el mismo voltaje de la fuente. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es igual a V1, o sea, a la caída de tensión en la resistencia 1, igual al voltaje en la resistencia 2, igual al voltaje en la resistencia 3, igual al voltaje en la resistencia que esté conectada. La fórmula de la corriente total es diferente a la anterior. En el anterior circuito se decía que la corriente era la misma, en este caso no, porque ustedes recuerdan que la corriente sale del polo positivo de la fuente, pero llegamos a un nodo. Un nodo es una unión de circuitos. En este caso, a este punto le vamos a llamar nodo. Aquí la corriente se divide en dos, I1 e I2. ¿Sí? Y así va avanzando y esa I2 se va a convertir en I3 en un momento dado. Y así, esa corriente se va a subdividir en fracciones. Por lo tanto, la corriente total en un circuito en paralelo es igual a I1 más I2 más I3 más I4 más IN. ¿Qué quiere decir? Que en cada resistencia va a pasar una corriente diferente. ¿Qué pasa con la resistencia total? ¿Recuerdan ustedes que en el circuito serie la resistencia total era una simple suma de resistencias? En este caso, la corriente total no es una suma de resistencias. Es una operación de inversos. Por lo tanto, resistencia total es igual al inverso de la sumatoria de los inversos de cada uno de los elementos involucrados en el circuito. En este caso sería resistencia total es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más el inverso de la resistencia N. Y por último la potencia, al igual que en el anterior circuito, la potencia total en un circuito en paralelo es igual a la sumatoria, simplemente a la sumatoria total de cada una de las potencias involucradas. Recalco que el concepto de potencia se los voy a dejar a ustedes de investigación. Este circuito está regido por la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes, que también se le llama coloquialmente como la ley de los nodos, ¿sí? Que dice lo siguiente: en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran a este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Así dice el enunciado de la primera ley de Kirchhoff. De forma equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. De estas dos maneras pueden ustedes encontrar o tratar de interpretar la primera ley de Kirchhoff. Esta ley de Kirchhoff se utiliza básicamente para analizar circuitos más complejos que un simple circuito en paralelo. Y se utiliza en la solución de circuitos por el método de nodos. Espero le hayan entendido. Gracias.